Muy buenos días. Vamos a dar paso a nuestra conferencia magistral del día de hoy. Y bueno, aunque hemos estado muy felices de esta posibilidad de encontrarnos y hacer este coloquio de manera presencial, la participación de Daniel Montero es una participación remota, lo cual también nos permite explorar estas posibilidades de lo híbrido. Daniel no puede acompañarnos el día de hoy porque está de sabático en Colombia. Entonces, bueno, no queríamos dejar de tener su participación con nosotros porque es uno de los especialistas en crítica de arte en México que más original y más intensamente están trabajando el tema desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Voy a presentar al doctor Daniel Montero y bueno, Daniel, muchas gracias por haber aceptado presentar esta conferencia magistral que tenemos muchas ganas de escuchar y que seguramente se va a articular muy bien con la conferencia magistral que escuchábamos ayer de Argelia Castillo. Daniel Montero Fayad es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en instituciones de educación superior como la UNAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en diferentes proyectos de curaduría, promoción cultural y de educación en Colombia y México. Fue curador académico del MUAC y además ha publicado reseñas y textos en revistas académicas especializadas y de difusión, así como en catálogos de arte contemporáneo colombiano, mexicano y norteamericano. En la actualidad realiza una investigación, como ya les decía, sobre la historia de la crítica de arte en México y prepara un libro al respecto que estamos todos esperando con muchas ganas de leerlo ya. Es autor del libro El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90. Así es que bueno, Daniel, sin más preámbulo, muchas gracias otra vez y te cedo la palabra. Bueno, en principio, pues muchas gracias a María Andrea por la invitación a participar en este coloquio que cambió un poco sus fechas un par de años, ¿no? Y es muy importante pues, pensar precisamente que la crítica de arte en este par de años que tuvimos de pandemia cambió un poco su registro, ¿no? No porque no hubiera, digamos, existido ya previamente la pandemia ciertas formas de crítica de arte en línea, etcétera, sino que pues se intensificaron muchísimo y además de eso, pues en este periodo se hicieron algunos foros y algunas discusiones también al respecto de crítica de arte que actualizaron de alguna manera o volvieron a traer como discusión a la mesa el tema, ¿no? Entonces, bueno, en principio eso, y en segunda medida, pues me apena mucho no estar con ustedes de manera presencial. Yo sé que la discusión que se iba a tener en estos 3 días en estas 3 sedes iba a ser fundamental para mi propio trabajo de investigación en la actualidad. Y además de eso, pues no poder compartir con ustedes ciertas preguntas puntuales que yo tenía al respecto del programa. Entonces, eso era importante para mí, pero bueno, tendré la mediación a través eh, de los registros que queden en YouTube, ¿no? Eh, a mí se me pidió que escribiera un breve texto al respecto de la situación de la crítica de arte en México en la actualidad. Como les decía, cuando María Andrea me invitó hace un par de años a participar en este evento, pues yo tenía una idea que eventualmente también se modificó y el resultado de esa modificación es este texto que voy a presentar ahora. Además de eso, me gustaría decir que este texto es el resultado de una serie de reflexiones que yo he ido publicando paulatinamente desde hace más o menos unos 10 años al respecto de la crítica de arte en el país. Eh, por otro lado, aquí hay una serie de ideas que, como les decía, están publicadas en otras partes que no puedo ahondar demasiado. Entonces, por eso, tal vez algunas ideas quedan un poco cortadas, pero eventualmente yo puedo referirlos a los lugares donde las he desarrollado más o menos a plenitud. Y por último, pues esto es parte precisamente de mi investigación actual
que no solamente tiene que ver con la historia de la crítica, sino tratar de ver o pensar el estado de la crítica en el presente. Yo me considero como crítico de arte, aunque no publico con mucha intensidad en el presente, precisamente porque he estado ocupándome más con el problema histórico que con el problema contemporáneo y la escritura del presente en la actualidad. A veces se me dificulta, sobre todo y en particular en el periodo de la pandemia, ¿no? Pero eso no quiere decir que eventualmente pueda llegar a regresar a escribir con cierta frecuencia crítica de arte, ¿no? Entonces, este texto es el resultado también, no solamente de una reflexión histórica, sino de un ejercicio de la crítica en el presente. Entonces, voy a comenzar. Como les estaba diciendo, el texto se llama Boomerang y Trompo, Idas, Giros y Regresos de la Crítica de Arte. Hace un tiempo tengo una teoría al respecto de la crítica de arte que creo merece ser expuesta públicamente. La crítica de arte que se produce en la actualidad es similar a la que apareció en la primera mitad del siglo XIX por la sensibilidad que en ese entonces, perdón, porque la sensibilidad en ese entonces es semejante a la de ahora. Es decir, hay una suerte de transición de un sujeto ilustrado a uno romántico que ha afectado significativamente las formas de escritura del arte, pero sobre todo de la percepción del mundo. Pero lo más extraño es que con la división y polarización del mundo contemporáneo hay una superposición del uno en el otro, en el que el sujeto ilustrado se confunde con el romántico, o mejor, deviene. Ese devenir se debe a que hay al menos tres transformaciones que están ocurriendo al mismo tiempo, que son correlativas y que son más o menos equiparables entre estos dos periodos. La primera es una transformación del espacio público provocada por la invención de nuevas tecnologías, la reproducción y la circulación de imágenes y textos que trae consigo nuevas consideraciones sobre el espacio y el tiempo. En segunda medida, una transformación del sujeto, producto de una relación diferente con el mundo que, podríamos decir, está en función de cierta performatividad provocada por el lenguaje y por la imagen. Y en tercer lugar, una transformación institucional que tiene que ver con nuevas condiciones laborales y económicas, pero sobre todo con nuevas formas de gestión, producción y de aprendizaje. Es claro que esas tres transformaciones que señalo afectan de manera necesaria tanto al arte como a la crítica de arte, pero también esas nuevas formas de concebir el arte y la crítica transforman las condiciones institucionales y tecnológicas de los sujetos. Ahora bien, en tanto la crítica de arte es producto y manifiesta esa subjetividad y esa sensibilidad, siempre es necesario estudiarla. Sin embargo, el problema del estudio de la crítica de arte en años recientes ha sido incompleto, porque se suele tratar como un fenómeno aislado, sin ver el panorama general. En tanto la crítica de arte siempre es sobre algo, ese algo no solo es afectado por la crítica, sino que afecta las mismas condiciones críticas. En ese sentido, lo que pretendo hacer en este trabajo es tratar de señalar esas transformaciones en relación y no solo en función de la crítica de arte. Además, y como este es un coloquio sobre el caso mexicano, mis reflexiones estarán situadas en ese contexto. Esto no quiere decir, pero tampoco garantiza que lo que digo no pueda ser extensible a otros contextos, porque en un mundo interconectado es probable que las consideraciones sobre el arte que se realizan en un lugar puedan tener eco en otros. Primero, vuelven las críticas de arte al norte. El 26 de febrero de este año se publicó en el periódico El Norte una crítica de arte de Eric Vázquez titulada Los sueños del caracol, a propósito de la exposición Resonancia onírica de la artista mexicana Miriam Medrés que se realizó en el Centro Cultural Plaza Fátima en Monterrey. Daniel de la Fuente, un editor del periódico, encabezó su publicación en Facebook con la frase Vuelven las críticas de arte al norte. Miriam Medrés reposteó esa información en su propio muro de Facebook y en la sección de comentarios se llevó a cabo una breve discusión entre Vázquez y Guillermo Santamaría sobre qué es la crítica de arte a propósito de esa nota. Y aquí pues me voy a permitir citar un poco la discusión en su totalidad porque es fascinante y sobre todo es fascinante para este coloquio. Santa Marina, perdón, escribió que el texto de Vázquez no correspondía al formato de crítica de arte, entre comillas, porque para él es importante, comillas, no confundir lo que es un reportaje, una crónica o un comentario subjetivo empírico con el examen analítico sustentado tanto en referencias historiográficas de contexto sociológico, semánticas y por evaluaciones estéticas que efectivamente corresponden al apunte crítico, cierro comillas.
En efecto, el texto de Vázquez no cumple con las características que Santamarina solicita, pero sobre todo carece de examen y evaluación. A este breve apunte, Vázquez va a responder con una pregunta retórica. ¿Puedes distinguir la crónica, el reportaje, el comentario subjetivo empírico de lo que escribí? ¿Podrías hacerlo con fragmentos y citas como corresponde efectivamente al apunte crítico? No hay subjetividad ni objetividad posible en la crítica, a no ser que te apoyes en textos pseudocientíficos, ni la crítica ha sido nunca un formato, ni hay crítico legible que sustente sus juicios en el farragoso aparato teórico que reclamas. Si tu larga exigencia tuviera algún fundamento, tendrías que aceptar entonces que ninguno de los críticos de arte que han pasado por México, Ida, Paz, García Ponce, Cardosa, escribieron entonces una crítica, sino comentarios subjetivos empíricos. Cierro comillas. A su vez, Santa Marina va a responder aclarando que, abro comillas, el periodista cultural comparte su acercamiento con un comentario objetivo o con una crónica de la configuración de lo que observa quien le informa al artista, el texto introductorio y o el boletín de prensa facilitado por la estructura que presenta la obra. Un crítico de arte publica su subjetividad tomando de los cuatro recursos que antes mencioné. Sí hay formato, como también hay otros, para la interpretación académica en base a un modelo científico o a la creación paralela por inspiración poética. Uno por uno de los que mencionas. Ida Rodríguez Prampolini escribió crónica, escasamente crítica de arte. Octavio Paz se enfocó en su escritura o poesía como creación sincrónica y su trabajo como crítico estuvo asociado a la literatura y a la cultura y a la política. Juan García Ponce, teórico con intermitentes ejercicios críticos. Luis Cardosa y Aragón, poeta, comentarista, con pocos sólidos ejemplos de crítica de arte. En fin, ser crítico de arte es sumamente complejo y complicado. Exhalar puntos de vista en dinámica categórica o incluso de juicios de valor sobre el cómo debió ser mejor la pieza o por qué falló en sus aspectos formales o discursivos es muy difícil en la circunstancia histórica donde nos encontramos. En un polo confuso de intensa experimentación, delante de un panorama demasiado amplio para juzgar frente a las imposiciones lesivas de la industria, la comercialización y las especulaciones del coleccionismo, pero sobre todo confrontando el dictamen de tantas personas que creen con que les aparezca a ellos, con que les parezca a ellos bonito y debe ser para todos bueno. La voz del todo tipo Facebook o un caprichoso director de un museo de provincia. Cierro comillas. Luego, Eric Vázquez va a responder una última vez que, abro comillas, todo esto está muy bien, pero lo que te rechazo es tu afirmación de lo que yo hago no es crítica de arte bajo el argumento de que no se articula en referencias semánticas, historiográficas, etc. Una crítica de arte no se limita citando autores, perdón, no se legitima citando autores y estudios. Una crítica de arte resulta legítima cuando el artista se reconoce en lo escrito como un sujeto que aventura sus juicios personales, juicios educados, sí, pero que tienen valor en la relación de un mutuo reconocimiento del artista y crítico y de la comunidad artística que los rodea. Cierro comillas. Lo que rodea este intercambio, así como el intercambio en sí mismo, es de una complejidad mayor. Me gustaría dejar de lado en este momento la relación entre el espacio público y el privado en función de la red social, porque ahí hay una redefinición que me gustaría tratar más a detalle más adelante. Por ahora me centraré en las declaraciones que demuestran dos modelos de crítica que están históricamente constituidos, el del ilustrado en relación al del romántico. Esos dos modelos, como veremos, son arquetípicos de la crítica de arte en la actualidad, pero muchas veces se sobreponen. Dejando de lado la falta de precisión histórica de la crítica local que demuestra esta conversación y un desconocimiento absoluto de las ideas de los críticos en México y de su contexto de discusión, me gustaría apuntar cómo es que en este debate se señala la posibilidad de emitir un juicio. Santa Marina, por un lado, invoca un conocimiento especializado que permita realizar dos operaciones simultáneamente. La primera, una evaluación de la obra en relación a una serie de obras de arte. La segunda, una evaluación en relación al contexto de producción. Esa operación que permite una valoración por series que depende del conocimiento actual y del pasado, es decir, conjuntos de obras organizadas por cualquier método o sistema, no lo puede realizar cualquier persona, sino alguien especializado que pueda resistir los embates de las redes y del mercado. En definitiva, un juicio razonado. La crítica de arte se presenta entonces como la única posibilidad de valoración que sería un espacio de resistencia. Una resistencia a la arbitrariedad del comentario fortuito sobre el arte o las imposiciones del arte como mercancía.
La insistencia de Santa Marina en que la crítica de arte pertenece a un género aparte y no sería ni crónica ni reseña, tiene que ver más bien con que la posibilidad de valoración que permite identificar el mejor arte posible y señalar falencias en obras que las puedan tener, es decir, una suerte de ejercicio correctivo. Lo que me causa más curiosidad, sin embargo, es la afirmación de que, abro comillas, un crítico de arte publica su subjetividad, cierro comillas, sustentado ya sea en las referencias historiográficas, de contexto sociológico, semánticas y por evaluaciones estéticas. ¿Cómo podría darse esa sustentación entre la subjetividad, el elemento analítico y el valor de lo que se juzga? Considerando que esas afirmaciones están en la sección de comentarios de Facebook y que no están desarrolladas a plenitud, puedo inferir que Santa Marina busca un anclaje del juicio en un elemento exterior del juicio, del sujeto, perdón, que permita generar las series que son las que en últimas permiten asignar un valor general en función de un sentido común. Pero la valoración sería subjetiva, es decir, se le asignaría un valor a tal o cual fenómeno dependiendo del orden que el crítico le dé. Esto implicaría a su vez un tiempo específico para generar el juicio, no solo por el conocimiento que se debe adquirir para generar la serie, sino que el juicio no puede ser inmediato. La evaluación siempre es mediata y reflexiva. Por su parte, Eric Vázquez entiende a la crítica como una operación relacional entre el artista, el crítico y lo que él llama la comunidad artística. Lo que importa no es la valoración, sino el reconocimiento de uno en el otro. Y es que para él, cuando el reconocimiento ocurre, hay una evidencia de que la crítica de arte ha tenido lugar. En ese sentido, no importa el formato, porque esa doble identificación se puede dar a partir de diferentes tipos de textos. Una suerte de empatía entre todos los actores. Lo que es preocupante es que Vázquez no reconoce que haya, abro comillas, ni subjetividad ni objetividad posible en la crítica, cierro comillas, como si no hubiera un momento reflexivo entre lo que se ve y lo que no, y lo que se dice, y como si no pudiera haber un dato material circunscrito en la obra que permita ciertas condiciones del juicio. Es particularmente significativa la frase, abro comillas, una crítica de arte no se legitima citando autores y estudios. Una crítica de arte resulta legítima cuando el artista se reconoce en lo escrito por un sujeto que aventura sus juicios personales. Cierro comillas. ¿Por qué sería deseable que el artista se reconozca ahí y no las personas a las que no les compete esa obra de manera tan directa? ¿Por qué despreciar las citas y referencias de otros autores y apelar más bien a la inmediatez del reconocimiento? De nuevo, con la salvedad de que este es un comentario de Facebook, puedo inferir que Vázquez no se atreve a emitir un juicio de valor de la obra, ni mucho menos reconocer la voz de otros en su propia crítica, porque al final lo que le interesa es cómo la obra lo interpela y no pensarla en función de una serie. No se trata de señalar si la obra es buena o mala, sino más bien la crítica es un puente entre él y la artista, mediado a su vez por la obra. Lo que es sugerente es que esa visión de la crítica no está justificada en una razón de ser más allá de ese reconocimiento. Lo que quiero resaltar de este intercambio no es si alguno de los dos tiene razón, sino más bien hacer notar que el juicio sobre el arte ha ido desapareciendo y se ha convertido en un juicio sobre la tensión entre el arte y la realidad, o sobre la ontología del arte, porque emitir un juicio es menos sobre el arte, como sugiere Santa Marina en su breve exposición, sino más bien sobre la persona que lo hace, sobre el contexto en que se produce, o sobre el poder y las circunstancias institucionales que lo posibilitan, haciendo que muchas veces sea una crítica de arte moralista. Esto se debe en parte a una modificación de la producción de arte y del discurso que genera una preeminencia del segundo sobre el primero, o mejor, como señalaba Agamben, un desgarro radical en el que, abro comillas, por un lado se coloca el mundo inerte de los contenidos en su indiferente objetividad prosaica y al otro lado la libre subjetividad del principio artístico, que planea por encima de estos como sobre un inmenso depósito de materiales que puede evocar o rechazar según su arbitrio. Cierro comillas. Como comentaba, lo que me llama la atención del caso Vázquez Santamarina es que es representativo de un estado de cosas. La imposibilidad de un juicio sobre el arte no es solo la carencia de referentes teóricos o históricos, o incluso de profesionalización, sino más bien un asunto de agenciamiento. Es decir, no se puede señalar la pertinencia de tal o cual práctica porque hay un desvanecimiento paulatino de eso que Hume y luego Kant van a describir como un sentido común y que va a afectar al espacio público. Así, el nuevo sujeto romántico, a diferencia del de la primera mitad del siglo XIX, no cree en el arte por el arte, sino más bien en la performatividad del sujeto a través del arte en función de cierta discursividad. Sin embargo, se asemejan en la medida en que
Solo el arte es arte porque esa operación de reconocimiento entre obra, sujeto y realidad ha tenido lugar. Segundo, el renacimiento de Stendhal y la detonación del juicio. El 18 de marzo de 2022 se desató una discusión en Instagram, en el Instagram de Obras de Arte Comentadas a propósito de un video que la administradora de esa página, Baby Solís, subió. El texto decía, abro comillas, el hecho de que una obra de arte no te genere nada es totalmente irrelevante, relevante en mayúsculas, para la importancia que esa pieza tiene. No hay que ser tan egocéntricas. El arte tiene una historia más allá de nuestra percepción personal, una tradición, un cuerpo de textos, teorías, autoras, movimientos, artistas, curadurías, relaciones del público. Y eso es lo que va dando peso, significado e importancia a las obras más allá de si a ti en particular te hacen sentir algo o no. Cierro comillas. Lo interesante del post no era esa declaración de pretensiones ilustradas, sino los comentarios que la acompañaban. A pesar de que había varias personas que estaban de acuerdo con lo que decía Solís, muchos otros no lo estaban porque lo leían como clasista, racista, machista, privilegiado y colonial, en la medida en que el valor de la obra de arte lo adjudicaba a una posición hegemónica elitista que parte de una lógica institucional y no de ellos o los otros desde una relación mucho más directa con la obra y que depende de su sensibilidad. Comentarios como, y abro comillas, si la obra solo le transmite a los eruditos bien pensantes del arte, pues déjame decirte que esa obra está vacía. Cierro comillas. O, abro comillas, decir que es irrelevante es decir que solo vale la institucionalidad. Esa forma de pensar está siendo reevaluada desde hace más de 3 décadas. ¿Qué discurso tan añejo y adoctrinado? Cierro comillas. O, abro comillas, ¿cuál es entonces el sentido de hacer? ¿Qué colonizador suena a decir que vale más la historia del arte que la misma conexión con el público? Típico mismo discurso que en las escuelitas de arte, cierro comillas. O no, sí hay que rescatar al espectador en nuestra reflexión, porque si no caemos en una estética idealista que abusa del lenguaje logocéntrico, cierro comillas. O las expresiones artísticas se hacen relevantes al tener una conexión con las personas. De lo contrario, es mera charlatanería. Etiquetar de egocentrista el criterio público podría resultar en un acto de discriminación, cierro comillas. ¿De dónde proviene tanto rechazo a que el valor de las obras de arte pueda depender de algo más que no sea el juicio inmediato del espectador? Precisamente lo que buscan las personas que participan en esos comentarios no es solo que la obra dependa de su juicio, sino ser parte de un sistema que consideran excluyente. Si no pueden hacer parte de él, al menos que su juicio pueda tener un lugar y que su experiencia también cuente. Muchos de los comentarios sobre el arte que se hacen en Internet tienen esas intenciones. Y cómo no, algunos se convierten en artfluencers. Lo que buscan en general es que no haya mediación alguna, que puedan tener una aproximación directa a partir de una interpelación que pueda producir la obra, pero más importante, que puedan relacionarse con ella más allá de lo que el sistema del arte les ha dicho que es buen o mal arte. Así como lo proponía Stendhal en 1824. Como se sabe, Stendhal rechaza cualquier mediación con las obras cuando entra al Salón del 24 y quiere que sus ojos y su pasión lo guíen hacia las obras que son más significativas, sin dejarse influir por los nombres o los temas. Como el crítico va a decir, abro comillas, al evitar comprar la guía del salón, mi intención era que mis ojos fueran atraídos solamente por un mérito genuino y no deberían distraerse por reputaciones que son el resultado de días pasados por los cuales tengo poco respeto. Y luego va a decir, abro comillas, sin prestar atención a los llantos de mis oponentes, les diré al público, franca y simplemente, lo que siento acerca de las pinturas exhibidas y daré razones de mi propio punto de vista. Mi objetivo es que cada espectador individual aprenda a cuestionar su alma y describir a sí mismo sus propios sentimientos y aprender de ese modo a pasar su propio juicio y a desarrollar su forma individual de ver que refleje su propio carácter, sus gustos y sus pasiones dominantes, si es que tiene pasiones, porque desafortunadamente son las pasiones las que requerimos para pasar el juicio en las artes. Cierro comillas. Es obvio que el juicio de Stendhal es uno razonado porque pretende explicar por qué le parecen relevantes esas obras. Sin embargo, lo interesante de esa declaración es lo que permite el juicio y la identificación de sí mismo en lo que ve. Lo que describe Stendhal en este texto se puede rastrear hasta la actualidad. Es una suerte de rebelión contra la historia, la teoría, la academia y el mercado. Es decir, los entes reguladores de la pintura neoclásica vigente
la segunda mitad del siglo XVIII. El sujeto romántico se deja guiar solo por su voluntad y por las obras que lo interpelan. Es lo que llama, entre comillas, el reflejo, un concepto fundamental para los críticos de ese periodo como Toré. El juicio, a pesar de todo, es producto de una relación directa con lo que ve. No solo eso, cualquier persona con pasión puede realizar la misma operación y llegar a conclusiones completamente opuestas. De hecho, es deseable que todos lo hagan. Así, lo que es digno del juicio depende de uno mismo y no tanto del conocimiento que se ha adquirido porque no es necesario. Puede que todos tengamos conocimientos sobre ciertos temas, pero sin duda, puede que no todos tengamos conocimientos sobre ciertos temas, pero sin duda todos tenemos pasiones. Y esas pasiones son las que permiten que todos podamos opinar. En la actualidad es evidente que una operación de estas características se ha exacerbado muchísimo, porque todo el mundo puede comentar como Stendhal, pero ahora desde su teléfono. De esa manera, el tiempo del juicio se vuelve fundamental. Para Stendhal, así como para los románticos contemporáneos, el juicio se puede emitir inmediatamente y solo es necesario la proyección de su subjetividad en la obra. O mejor, el reconocimiento de la performatividad de su subjetividad en la obra. La evidencia de ello es una frase que se ha usado cada vez más reiteradamente en el contexto del arte local. Abro comillas, esa obra me detona lo que sea, cierro comillas. A diferencia de los ilustrados del siglo XVIII como Hume, quienes consideraban que para que el juicio se ejerciera correctamente se necesitaba un lugar y un tiempo adecuados, y no solo podían ser inmediatos, porque las pasiones no permitían un juicio justo, para los románticos la inmediación es deseable. El tiempo es fundamental porque tiene que ver con el ejercicio reflexivo entre la experiencia y el juicio. Es lo que permitiría una correcta apreciación del objeto que se juzga. No digo, obviamente, que los románticos no emitieran juicios pertinentes y que no tomaran un tiempo en la escritura. Eso sería absolutamente ridículo. Lo que digo es que el tiempo entre la experiencia de una cosa y el juicio altera significativamente la manera de juzgar. Esto hay que añadirle otra capa de complejidad, y es que en la actualidad, más que nunca en la historia, el arte ya no se juzga solo por su presencia, sino por su imagen que circula en Internet. Como yo mismo he insistido en varios ensayos que ya han sido publicados, y por eso no me detendré demasiado en ello. Esto es importante considerarlo también en relación al siglo XIX. Solo hay que recordar que el juicio de la belleza que emite Baudelaire está mediado por la litografía en su ya conocido ensayo El pintor de la vida moderna, en donde pone en tensión la belleza del pasado del museo con la belleza viva de la moda que se ve en las revistas. Así, la supuesta inmediatez de la imagen, que paradójicamente siempre está mediada por la institucionalidad y la tecnología, va a la par con la supuesta inmediatez del juicio. Lo importante de esta reflexión es que bajo esa premisa, el mundo empieza a existir en unos términos de subjetividad que permiten que todos hablen en función de su propia sensibilidad. Y aún más importante, se hace necesario exhibir y performar esa sensibilidad en las redes sociales. Lo que podríamos llamar, entre comillas, el dato sensible, deja de ser importante y es reemplazado por la forma en que yo me relaciono con él. Esta performatividad de sujetos a través de sus comentarios en función de lo que ven es una revolución de la opinión pública y del espacio público que merecen atención. Como se sabe, en la gestación del espacio público en el siglo XVIII, uno de los problemas que agobiaba a los ilustrados era cómo es que dentro de la pluralidad de opiniones al respecto de lo que se podía o no considerar bello, se podía sentar las bases de un juicio universal. Es tal vez Kant el que va a desarrollar esta idea plenamente, pero ya Hume, Burke y Chackborough y Hutchinson habían elaborado una idea de un juicio estético de una validez universal. No entraré a detalle al respecto de la argumentación filosófica por falta de tiempo. Sin embargo, lo que me parece significativo es que en particular Hume ya describía la posibilidad de que a pesar de que el juicio lo pueden emitir todos, solo los críticos, que son pocos, son los hombres que están cualificados para dar un juicio sobre la obra de arte, o establecer su propio sentimiento como la norma de belleza. Lo paradójico es que esta discusión, en la que uno se adjudica la palabra de otros como representación pública, es lo que permite la aparición de la esfera pública, así como la describe Habermas. Ese es el modelo que está en crisis, no porque no exista representación colectiva, ni mucho menos. Tampoco porque no haya regulación, sino porque todo se vuelve importante en función de, entre comillas, esa detonación, o mejor, la realización del sueño de Stendhal, que es deseable que todos hagan explícito su juicio a partir de sus pasiones. En ese sentido, la sensibilidad compartida del juicio estético ya no está mediada por el debate público, como lo conocíamos,
sino por la implementación de ese debate por un algoritmo. Así como la esfera pública fue un fenómeno correlativo a la crítica de arte, en la actualidad no se ha logrado constituir un sujeto que permita generar un relevo. En ese sentido, la crítica de arte no puede lograr constituir realmente la esfera en la que será leída. Tercero, sobre la performatividad del sujeto en las obras y en las críticas. El 14 de abril de 2022, es decir, hace muy pocas semanas, Alejandro Gómez Arias, alias Meme, posteó en su muro de Facebook una pregunta que desató a su vez una lluvia de comentarios. ¿Quién y dónde se escribe crítica sobre exposiciones actualmente en la Ciudad de México? Cierro comillas. En la sección de comentarios se dan un par de nombres, se exhibe la nostalgia de lo que pudo ser y no sucedió, se dice que no hay crítica de arte porque los críticos no se les paga bien, que en la actualidad todo es muy complaciente, es decir, que ya no hay un juicio, que ya no hay juicios explícitos, que incluso la crítica que se escribe en blogs es escasa, se señalan algunos portales, se vuelven a dar definiciones de crítica. Lo que Gómez Arias preguntaba tenía que ver con algo que luego él mismo va a desarrollar en uno de los comentarios. Hay escritos aislados, pero en un ejercicio sistemático que permite dar cuenta de lo que sucede, que deje un registro histórico y tal vez más importante, que permita una conversación pública. Es decir, hay un punto de vista del deber ser del ente. Abro comillas citando a Gómez Arias. La crítica, al ser argumentativa e informativa, genera pensamiento dialéctico y múltiples puntos de vista, conocimiento compartido, además de exigir congruencia mínima en relación a la historia del arte. Produce narrativas ricas y complejas que tanto hacen falta a este momento de cooptación y opuestos radicales y simplistas, de opiniones basadas en categorías infantiloides nutridas por las dinámicas del oportunismo de las redes sociales. Eh, Políticamente correcto e incorrecto, facho woke, bueno o malo, cringe hot, amigo o enemigo. Cierro comillas. Es muy peculiar, no obstante, que así como algunos de los comentarios de esa publicación reconocen que la crítica de arte es necesaria para el ecosistema artístico local, no reconozcan precisamente que como parte de ese ecosistema, si un elemento cambia, los otros también lo harán. Por cierto, la evidencia de que algunos de los elementos de ese ecosistema se transforman, aparecen y desaparecen, hace pensar que no todos son necesarios. Desde mi perspectiva, hay al menos tres elementos que impiden que suceda lo que solicita Gómez Arias al respecto de la crítica y que están en relación. El primero tiene que ver con la modificación del arte contemporáneo en tiempos recientes, que ahora opera bajo premisas de interdisciplina y proyecto, pero tal vez más importante, que la obra reporta algo, ya sea del sujeto o de su realidad. Esto genera cierta identificación entre el artista y la obra desde una dimensión discursiva sui generis. El segundo elemento tiene que ver con que el sujeto artista muchas veces ya no se considera a sí mismo como, entre comillas, creativo, sino más bien como trabajador o como trabajador creativo. Y eso se debe a que el arte se ha incorporado cada vez más a las industrias creativas y que el mercado ha sufrido alteraciones sin precedentes en los últimos 20 años. En ese sentido, el estatus del artista no solo ha cambiado, sino que se ha incorporado a dinámicas laborales que son muchas veces precarias. En tercer lugar, ha comenzado a ocurrir algo que nunca en la historia había sucedido, y es que esta relación y que está en relación con las dos anteriores. La performatividad de los sujetos en el Internet a través de su imagen, que a su vez se ha vuelto una forma de promoción, tanto de su obra como de su propia imagen, y para muchos una forma de trabajo. Así, las imágenes del sujeto de la obra y otras posibles imágenes se hacen presentes en sus sesiones que cuestionan cualquier posible serialidad, haciendo que ya no podamos hablar de imágenes de la misma especie, sino más bien de imágenes en general, en donde adquieren todas el mismo estatus. Además de todo esto, hay que decir que lo que se hace evidente en las redes sociales es una nueva sensibilidad, una nueva relación con la realidad, una nueva relación con la autoridad. No es que éstas hayan desaparecido, sino que las mismas dinámicas de Internet han puesto en jaque la institucionalidad del arte, sobre todo la del museo y la de la academia, porque ya no se necesita un filtro institucional que permita una exhibición del trabajo, una legitimidad por parte de un profesor que señale aciertos o desaciertos en la obra en relación a discursos preexistentes o momentos históricos diversos, sino que ahora se necesita eso que la revista Terremoto llama, entre comillas, el aprendizaje radical, que por cierto está articulada con lo que ellos mismos llaman creación colectiva. Si sumo estos tres factores, es decir, una identificación obra-sujeto, la forma en que esa obra no es solo un objeto, sino una imagen que se confunde con la imagen del sujeto en Internet, y la pérdida de autoridad institucional, sumada al reclamo laboral,
el espacio discursivo se altera. Así, la obra de arte ya no es solo de arte, sino que se vincula cada vez más a la biografía del artista y a sus expectativas laborales, porque esta es producto de la formación de vida de aquel. De esta manera, la obra se tematiza en función de la biografía y del trabajo. No es casual que en tiempos recientes haya un renacimiento por considerar la biografía del artista, también de artistas históricos, y no solo la obra como parte fundamental de la crítica. En ese escenario, ¿qué le queda al crítico? ¿Qué podría decir al respecto de la obra que ya no ha sido dicho por el artista? Antes, y como lo va a decir Cuauhtémoc Medina al respecto del coeficiente artístico duchampiano, la crítica fundaba el sentido de la obra porque permite establecer, dentro del debate público, sus operaciones significativas. Ahora, lo que se presenta es un desplazamiento del crítico por parte del artista, del curador y del galerista. Dentro de ese ejercicio narrativo, muchas veces son ellos los que tienen la legitimidad de decir lo que está ocurriendo en la obra, pero es particularmente sugerente la forma en que el discurso del artista, que expresa muchas veces un discurso de identidad, es tematizado por la curaduría y vendido por la galería. En ese sentido, el crítico no puede aportar nada nuevo al debate, sino que debe contentarse con sumarse al discurso textual. Se presenta una transparencia. Criticar las obras es criticar al artista. Esto implica necesariamente que el crítico tiene que participar dentro de un marco determinado y no puede ubicarse en un lugar exterior, que era una condición previa para la evaluación, que es justamente lo que Santamaría y Solís reclamaban. Además, y como ya lo señalaba, ha habido un desplazamiento de la opinión del crítico mediante la inclusión de la reflexión sobre las circunstancias que rodean el juicio, produciéndose así una aparente nivelación de competencias con respecto a los espectadores del arte y a los críticos de arte. Si antes todos los espectadores tenían la posibilidad de juzgar, pero no todos eran críticos, ahora todos pueden y quieren ser críticos. Así, el crítico de arte ya no puede reclamar, gracias a su experiencia y formación, un papel privilegiado en la recepción y evaluación del arte. El resultado es la marginación del crítico en la formulación del valor de recepción de una obra de arte. Esta situación es muy evidente en el debate entre Vázquez y Santamarina, que refería al inicio de esta plática, pero también es la respuesta a la pregunta de Gómez Arias. No es solo que la crítica de arte se haya vuelto complaciente, es que en el contexto actual no puede ser de otra manera. Bueno, aquí voy a parar porque sé que el tiempo ya está un poco encima. La ponencia tenía otro apartado que se llamaba eh, un devenir argumentativo. Eso lo voy a dejar tal vez para la publicación de esta ponencia en el libro que va a generar este coloquio. Y bueno, quiero pues agradecer de nuevo tanto a María Andrea como a la organización de este coloquio por este espacio. Muchas gracias, Daniel. Tenemos tiempo para dar paso a un par de preguntas. No sé si alguien quisiera preguntar algo. A mí me gustaría, en lo que surge alguna otra pregunta, a mí me gustaría preguntarte, Daniel, tocabas muchos temas muy interesantes que también coincidían con discusiones de ayer, el desplazamiento del crítico por parte del artista, por parte del curador, es decir, por otros discursos que, bueno, pues de alguna manera revivifican o modifican la figura del crítico. Y yo me quedé pensando con estos ejemplos que ponías, ¿no? Lo de Santamarina, además, que en ciertas dinámicas previas de la crítica había una distancia en relación con lo que publicaba el crítico, por ejemplo, en una columna periodística o en ciertos canales de distribución, y la resonancia que podía tener después esa crítica, que era un poco menos inmediata y más diluida. ¿Y qué sucede ahora con estas dinámicas en donde pareciera que es como estas piedras que uno arroja al agua y forman círculos, ¿no? Y estos comentarios que los lectores de la crítica hacen en las redes o en Instagram o en YouTube, cómo son resonancias o reverberaciones de la propia crítica, ¿no? Que se extiende en esos comentarios. Entonces, me gustaría que abundaras un poco sobre eso, sobre cómo se vive esa tensión entre una supuesta democratización de la crítica y la tiranía del espectador, que también a veces se asume crítico en esas dinámicas. No sé si pudieras
abundar un poco en ese sentido, Daniel. Bueno, en principio hay algo que hay que señalar acá y es pues, algo que abordé más o menos en general en lo que estaba leyendo ahorita y es precisamente el tiempo de la crítica de arte, ¿no? Eh, Como se sabe, pues claramente la posibilidad de emitir un juicio requiere cierta temporalidad, pero esa temporalidad está marcada de manera necesaria por la tecnología que la hace posible. Es decir, la difusión del juicio no es solamente la emisión del juicio, sino la posibilidad de que ese juicio llegue a otras personas, ¿sí? Lo interesante, pues, de la reflexión de los ilustrados del siglo XVIII es que eh, hay que tratar de evitar que las pasiones se tomen eh, el juicio razonado, ¿sí? Porque es un juicio inmediato que nos acerca un poco más como un poco de estado de naturaleza. En cambio, para los románticos del siglo XIX eso es deseable que ocurra, es decir, esta inmediatez del juicio, porque es lo que permite una identificación subjetiva, ¿sí? No tanto un sujeto reflexivo, sino un sujeto sintiente pasional. Hay que combinar estas dos argumentaciones, el problema de la tecnología, el problema de la reflexión del juicio y el problema de la accesibilidad de ese juicio. El problema de lo que sucede en la actualidad es que muchas de estas cosas funcionan por una reacción inmediata, ¿sí? Mucha de la gente que publica cosas en Internet no se toma un tiempo para pensar qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está diciendo la persona que publica el post original, sino que más bien, y aquí abro una comilla importante, reaccionan a ello. Es decir, ustedes han visto el nacimiento de la noción de reacción en YouTube, ¿no? Uno ya no comenta el argumento de otro, sino que reacciona a ello, ¿sí? Esta inmediatez de la reacción, ¿no? Llama precisamente y está vinculado necesariamente también a un sistema de distribución que está en función de un consumo inmediato. Esto también está probado, tiene que ver con ciertas reacciones fisiológicas, con una especie como de adicción a la respuesta inmediata, ¿sí? Eh, lo que surge es que pues, todo el mundo piensa inmediatamente que como son tal vez sus pasiones o sus formas de intelecto que, las que están en juego, ¿no? Se están separando de manera radical de un juicio razonado o de un juicio más bien autorizado, sino que más bien comienzan a pensar que su propio juicio es el que tiene valor ahí. Pero lo interesante es que esta situación ya había pasado precisamente en el siglo XVIII. Eh, la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo es posible que muchos de estos juicios en Internet se parezcan? ¿Por qué todos tienen una similitud incluso del lenguaje? Esto se debe no solamente por la forma de la sensibilidad, sino que la misma tecnología precondiciona esa sensibilidad. Eso es lo que describía Benjamin en la obra de arte en la época de su República Técnica. No es solamente que el juicio se exprese, sino que la tecnología es parte importante de la consideración de ese juicio. Eh, la sensibilidad se ve alterada de manera importante por la misma tecnología, ¿sí? En ese sentido, se genera una tensión que es irresuelta en el presente entre lo que uno puede llegar a decir, la forma tecnológica que la hace posible, y los juicios que circulan de manera masiva en Internet. No hay una respuesta única a esto que usted está preguntando, pero es algo que yo estoy desarrollando en el presente y que de hecho ya describí en un artículo que escribí, que es la crítica de arte en la época de las redes sociales, ¿no? Que tiene que ver precisamente con eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que alguien quiera? Sí, Raquel. Muchas gracias por esta iluminadora ponencia. Creo que se va a seguir discutiendo este tema a lo largo del día, la subjetividad y todo esto. Bueno, desde los románticos y en la crónica del siglo XIX es muy importante, pero me llama la atención el papel de las polémicas en la construcción del discurso de la crítica de arte, ¿no? Creo que desde el siglo XIX, obviamente en los periódicos había este tipo de polémicas, pero ahora tenemos el plus de los comentarios, ¿no? Que además parece que se incluyen en la polémica, muchas veces incluso creo sin haber visto la exposición o las obras de las que están hablando y hacen estos juicios, ¿no? Entonces, me pregunto realmente la importancia de estas polémicas en la construcción del discurso sobre la crítica de arte,
O sea, qué tanto realmente están contribuyendo a su construcción o lo están, pues no sé, quizá pervirtiendo, porque no es lo mismo las polémicas que encontrábamos en los diarios, ¿no? Entre reconocidos críticos, esto incluso que decía María Andrea, se tardaban en contestar porque no había pues los medios tecnológicos para contestar inmediatamente, se tomaban un tiempo para pensar, ¿no? Entonces, estas polémicas que son interesantes, no las, digo, creo que no hay que dejarlas de lado, pero realmente cómo influyen en la construcción, pienso en, Daniel, en la construcción de tu propio discurso crítico, o sea, qué tanto realmente son consideradas para hablar de esto, de un discurso crítico encaminado realmente pues a refuncionalizar o a acercar la obra de arte a un público determinado. Gracias. Aquí hay varias cosas que responder. En principio, la polémica, digamos, históricamente constituida, es fundamental en relación precisamente a la constitución del arte, no tanto por la polémica en sí misma, sino que la polémica es constitutiva del debate sobre el arte. ¿En qué espacio? En el espacio público, que genera a su vez, si uno sigue pues, el discurso de Habermas, una esfera pública. Es decir, en la definición del arte siempre está en disputa en función de la crítica de arte. La polémica lo que hace, evidentemente, es que no hay una única definición de arte, sino que la polémica la hace evidente esa definición. Esto se puede ver de manera muy, muy transparente si uno lee la historia de la crítica de arte, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Es decir, la gente que escribe o que está a punto de participar en una polémica sabe que esta polémica tiene que ver con una agencia pública, ¿sí? Es decir, uno no está solamente hablando por uno, sino que está hablando o intenta hablar en esto que llama Kant, de manera más o menos sofisticada, el sentido común. Es decir, yo no solamente pienso que estoy hablando por mí, sino que estoy hablando por una comunidad más amplia. Es decir, la polémica es política. En la actualidad, esa situación ha cambiado de manera radical, porque la polémica ya no parte precisamente de la posibilidad de pensar en un mejor arte posible para esa comunidad, sino más bien para una condición subjetiva. ¿Qué significa eso? Eso no quiere decir, obviamente, que no exista subjetividad en la producción artística, sin duda. Y tampoco quiere decir que no haya subjetividad en los juicios que se emiten, sino más bien cómo participan estos comentarios dentro de una esfera pública. ¿Para qué se emiten esos comentarios? ¿No? En la actualidad esto es muy preocupante. Preocupante no en el sentido de, digamos, más bien es problemático, es urgente tratar de pensar en esto. ¿Para qué la gente emite comentarios? ¿Sí? ¿Qué tipo de polémica quieren generar? Si ustedes se fijan, las polémicas que se producen, como les decía ahorita, son fácilmente identificables. Una de ellas es si el arte contemporáneo es arte o no, que es una polémica, digamos, que tiene que ver con la ontología del arte, que es muy poco productiva, ¿sí? Otra polémica es si el artista merece o no ser considerado como un trabajador. Otra polémica fácilmente identificable es si el arte puede ser evaluado por una forma de autoridad o por lo que llamaríamos en el presente el poder, ¿sí? Pero si ustedes se fijan en las polémicas históricas, esto es muy, muy interesante. Si uno se fija precisamente en el debate que yo estaba, que yo sostengo en mi libro nuevo que va a salir sobre crítica de arte en México entre el 40 y el 66, el debate es muy interesante. Claro, uno puede pensar si el debate está centrado entre el arte figurativo y el arte abstracto, ¿no? Pero ese no es el fondo del debate. El debate es si el arte es autónomo o no. El debate es si el arte mexicano, el mejor arte posible, es figurativo, políticamente vinculado, libre, abstracto, ¿no? Entonces, es un debate sobre la libertad, es un debate sobre la ideología, es un debate mucho más amplio que dura más o menos 25, 26 años, tal vez un poco más.
En ese sentido, las controversias contemporáneas, muchas de ellas no son productivas, sino que más bien son controversias sobre el problema del mismo discurso, son discursividad sobre la discursividad. Y no sobre algo más, no sobre un problema más grande, no sobre un problema diferente, digamos. ¿Sí? Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, es lo que yo he notado un poco en las discusiones que he visto, tanto en las redes sociales como publicadas en otros medios, eh, que generan una cantidad, como podríamos decir, una cantidad de ruido argumentativo que es muy difícil de identificar cuál es el problema real. ¿Sí? No porque no se sepa sobre qué se está debatiendo, claramente uno sabe de qué se está debatiendo, pero el asunto es qué produce ese debate, por qué ese debate es productivo, qué tipo de constitución del arte produce. En eso estamos en este momento y por eso pues, hay que estudiar la crítica de arte. Como yo les estaba diciendo en la ponencia, estudiar la crítica de arte no es estudiar solamente su pertinencia o no en un campo, es estudiar la sensibilidad que permite la enunciación del arte. ¿Sí? Y en la actualidad, estudiar la crítica de arte permite ver cómo operan ciertas sensibilidades en función del discurso. ¿Sí? Porque el discurso las hace absolutamente evidentes. ¿Sí? Entonces, y aquí hay una cosa que es interesante pensar, la crítica de arte no es una operación exterior a la producción de arte, ¿sí? Sino que está vinculada a la producción de arte porque es la crítica que le da el sentido a la obra. Pero aquí habría que entender la vinculación entre la producción artística en función de cierta objetualidad o de cierta materialidad o de cierto imaginario y la posibilidad de hablar sobre él. ¿Quién puede hablar sobre eso? ¿Y por qué habla así sobre eso? Son preguntas que son difíciles de contestar en el presente, ¿no? Yo, en la actualidad, pues tengo una serie de respuestas que tal vez no vengan ahorita al caso. Eh, sobre eso estoy escribiendo en este momento. Muchísimas gracias, Daniel. Nos dejas pensando muchas cosas que siguen resonando también con lo que escuchábamos ayer y con este recorrido histórico que empezaremos ahora con nuestra siguiente mesa. Esperamos pronto leer los resultados de estas reflexiones, Daniel, verte pronto en México de regreso. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros desde Colombia. Gracias por compartir con nosotros tus reflexiones y tendremos mucho gusto en leer estos productos de tus investigaciones que próximamente tendremos en nuestras manos. Así es que muchísimas gracias otra vez. Le damos otro aplauso. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente mesa. Les agradecemos mucho a todos los colegas del posgrado su generosidad de recibirnos aquí en este maravilloso auditorio que gestionó nuestro coordinador, el doctor Eric Velázquez, que también tuvo la generosidad de tenernos aquí afuera café y algunas otras cosas para que resistan con energía toda la jornada. Así es que muchas gracias.